Damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite en su bondad y misericordia llegar a otro domingo. Y además, el primero de un nuevo mes, que es este mes de mayo. En Comunidad Cristiana en Línea les damos la bienvenida y les invitamos a seguir meditando en las bienaventuranzas. El día de hoy vamos a meditar en la cuarta de ellas, que dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta bienaventuranza, nuestro Señor utiliza dos de las necesidades más básicas y urgentes del cuerpo humano, las cuales pues son comunes a todos nosotros, ¿sí? ¿Quién puede decir que no ha experimentado lo que es tener hambre y sed? Todos, sin excepción, lo hemos experimentado alguna vez en mayor o en menor medida, pero de alguna manera sabemos lo que es tener hambre y sed. Ya sea porque se nos hizo tarde para comer o porque tuvimos demasiado trabajo que no tuvimos tiempo para salir a comer, o tal vez en cuanto a la sed hemos hecho ejercicio demasiado que de repente sentimos una gran sed, o puede ser también que hayamos comido algo que estaba demasiado salado y produjo en nosotros una gran sed, ¿sí? Todos sabemos, como le digo, en mayor o en menor grado lo que significa tener hambre y tener sed. No tendríamos que hablar mucho acerca de esta primer parte de la bienaventuranza, porque todos sabemos lo que es tener hambre y sed. Sin embargo, hemos de considerar que hambre y sed son la expresión de un agudo deseo, el cual todos sabemos cuán severo es el tormento que nos acarrea. Y cuando estas dos necesidades se combinan en una búsqueda anhelosa, conforman una pasión intranquila, terrible, invencible. ¿Quién podría o quién puede resistir a un hombre o a una mujer hambrientos y sedientos? Su ser entero combate para satisfacer estas espantosas necesidades. El hambre y la sed son irreprimibles. Mientras no satisfagamos esta necesidad de comer o beber, nuestra necesidad continuará consumiéndonos. Si nos encontráramos en una situación de hambre aguda, podrían en un momento dado regalarnos un paquete a Cancún con todos los gastos pagados, pero nuestra hambre y sed no serían mitigadas por un viaje a Cancún en un determinado momento. Podrían colocar delante de nosotros el carro más lujoso del mundo y decirnos que es nuestro, pero ese carro, a menos que pudiera convertirse en comida y en agua, no tendría ningún valor y no nos serviría absolutamente de nada. Cuando se tiene hambre, no se puede pensar en otra cosa que no sea comida. Una persona que no ha comido en varios días no estará pensando en relaciones sexuales, no estará pensando en mirar la televisión, o no estará pensando en vestirse con ropa de diseñador o cualquier otra cosa superflua en ese momento. Su mente solo está ocupada en una cosa: mitigar su hambre.
Una persona hambrienta ve comida, huele comida, sueña con comida y a ella no le importa ninguna otra cosa que no sea justamente la comida. Y lo mismo sucede con quien tiene sed en extremo. No puede pensar en otra cosa que en mitigar su sed. Ahora bien, al referir Jesús que esta hambre y esta sed son de justicia, entonces debemos entender que nada, es decir, ninguna cosa puede saciar esta necesidad si no es la justicia misma. Pero, ¿a qué tipo de justicia se refiere el Señor Jesús? ¿A la justicia humana, aquella que muchos esperamos recibir cuando hemos sido víctimas de algún delito, de algún agravio, de algún insulto, de alguna calumnia o de un trato injusto o de cualquier otra cosa que pudiéramos considerar injusta? Cuando observamos cuántas personas han quedado frustradas mirando con impotencia cómo la justicia nunca llegó a su vida o a la de un familiar o a la de un amigo cuando fueron víctimas de un delito mayor o menor, aun cuando la deseaban con todo su corazón. Podemos dudar que el Señor Jesús se estuviera refiriendo al tipo de justicia humana. Miren, según Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018, en entrevista para Aristegui Noticias, dijo que la impunidad en México es del 99.3%. De acuerdo con un estudio que él presentó, el Estado de México es la entidad con el nivel de impunidad más alto de todo el país y que se encuentra incluso en una situación peor que la de Filipinas. Debido a ello, él comentó lo siguiente: obviamente los mexiquenses saben que si son presas de un delito, prácticamente la posibilidad de denunciar y de que se le dé seguimiento a su carpeta de investigación es prácticamente nulo. No nos debe sorprender, por lo tanto, que en zonas urbanas del Estado de México hayan salido expresiones de grupos de autodefensa, de vecinos que quieren aplicar la justicia por su propia mano. Si el Señor Jesús se estaba refiriendo a la justicia humana, en tal caso no existiría la injusticia en este mundo, puesto que toda persona que hubiera padecido injusticia y por el hecho de tener una necesidad tan grande de ella como el hambre y la sed, entonces se debería de cumplir en ellos la bienaventuranza, siendo saciada esta necesidad que ellos tienen. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Lo que en verdad vemos en este mundo, por doquier, por donde quiera que nosotros miremos, por donde quiera que volteemos, es gente insatisfecha en cuanto a justicia se refiere. Y no solo vemos gente insatisfecha, sino que también vemos que la injusticia se encuentra por todos lados. Y no solamente la vemos, sino que también somos víctimas de la injusticia. Es decir, nosotros también padecemos de injusticia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con la insatisfacción de haber sido víctimas de la injusticia en cualquiera de sus formas y haber permanecido insatisfechos porque nadie nos hizo justicia? ¿O cuántas veces nos hemos quedado frustrados y con un sentimiento de impotencia ante situaciones totalmente injustas? Si las palabras del Señor Jesús
se aplicaran a la justicia humana, resultaría ser una gran mentira, puesto que mucha gente, o más bien podríamos decir la mayoría de las personas, se quedan con hambre y sed de justicia. Es decir, se quedan con un hambre y una sed de justicia que no fue satisfecha. Entonces, ¿a qué tipo de justicia se refiere el Señor Jesús? Veamos entonces a qué tipo de justicia se estaba refiriendo el Señor en esta bienaventuranza. Miren, en la Biblia, la justicia tiene por lo menos 3 aspectos: legal, moral y social. La justicia legal tiene que ver con la justificación. En Romanos capítulo 3 podemos ver este tipo de justicia, es decir, la justicia legal. En los versos 22 al 24 podemos leer entonces lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta justicia legal nos habla de una relación correcta con Dios una vez que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Como dice el pasaje, ha pasado por alto en su paciencia todos nuestros pecados pasados. Luego, la justicia moral se refiere a una justicia interior de corazón, una justicia de mente y de motivación. Y por último, la justicia social es aquella que tiene que ver con el trato entre semejantes, ¿sí? Donde el actuar de cada creyente que ha sido justificado actúa de una manera que agrada al Señor. Es entonces así que los cristianos estamos comprometidos con tener hambre y sed de justicia en la comunidad humana entera como algo que es agradable para un Dios justo. Si retomamos la bienaventuranza anterior, donde se nos hablaba acerca de los mansos, y tomamos como base esta bienaventuranza anterior para esta cuarta bienaventuranza, nos daremos cuenta que los mansos son aquellas personas, como ya lo habíamos comentado anteriormente, que se han dado cuenta que en su interior hay un instinto, un deseo y una pasión que lo dominan y que deben ser domesticadas, es decir, deben ser controladas para obedecer al Señor. Una mujer o un hombre manso pasan entonces al siguiente peldaño, donde sienten y saben que su corazón no es recto delante de Dios. Y ese descubrimiento le provoca una gran necesidad. Entienden que no tienen una buena relación con Dios, pues han quebrantado su ley y que entonces, al haber quebrantado esta ley, aquella que deberían de guardar, entonces el Espíritu Santo les induce a anhelar una
rectitud, es decir, un estado de justicia para con Dios. Y habiendo despertado el espíritu su conciencia, no pueden descansar hasta no haber alcanzado esa condición. Esto, por supuesto, incluye el perdón de sus ofensas y la recepción de una justicia que los hace aceptos delante de Dios. Entonces, este hombre, esta mujer, claman ávidamente a Dios pidiendo esta bendición y todos sabemos que uno de los tormentos más amargos del hambre que uno puede sentir es el temor de que esta necesidad no pudiera ser satisfecha. De manera que en Romanos capítulo 1, versículo 17, encontramos lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gloria peculiar del Evangelio es que revela la justicia de Dios, el método por medio del cual los pecadores son hechos rectos para con Dios, y esto llega con peculiar dulzura a aquellos que están luchando y orando, que están hambrientos y sedientos de justicia. Estas personas, estos hombres y mujeres sedientos de justicia, cuando escuchan de la justicia mediante la fe en el Señor Jesucristo, la aceptan inmediatamente y se aferran a ella, pues se adapta exactamente a su caso, es decir, a su caso de necesidad de justicia. El hambre asume ahora otra forma. El hombre y la mujer justificados desean ahora ser justos en su conducta, en su lenguaje y en su pensamiento. Ellos desean vehementemente ser justos en su vida entera. Quieren ser caracterizados por la integridad, la amabilidad, la clemencia, el amor y todo lo demás que participa en la conformación de una condición correcta de cosas también hacia sus semejantes. Desean ardientemente ser rectos en sus sentimientos y en su conducta hacia Dios. Ansían con vehemencia conocer, obedecer, orar, alabar y amar a Dios rectamente. No pueden descansar hasta no tener la relación de vida con Dios y con los hombres. Su anhelo no es únicamente ser tratados como justos por Dios, condición que viene obviamente a través de la sangre expiatoria y de la justicia del Señor Jesucristo, sino que anhelan ser realmente justos delante de Dios que escudriña los corazones. Tampoco eso le basta. No solamente su conducta debe de ser recta, sino que también ansían ser justos ellos mismos. Descubren que en ellos todavía hay deseos, como veíamos, irregulares, y quisieran que estos deseos fueran destruidos por completo. Descubren que aquellas tendencias, aquellos deseos todavía se inclinan también hacia la injusticia. Y aunque podamos en un momento dado resistirlas, las tendencias mismas que hay en nosotros deberían de ser aborrecidas, ¿sí? Deberían de ser vistas como algo que no deberíamos de tener dentro de nosotros mismos. Entonces descubrimos anhelos, descubrimos que hay dentro de nosotros todavía anhelos de placeres que están o que son prohibidos
delante del Señor. Y aunque rechazamos con repugnancia tal vez esos placeres, aún somos turbados por la permanencia persistente de alguna inclinación que tenemos todavía hacia ellos. Queremos ser regenerados de tal manera que el pecado no tuviese ningún poder sobre nosotros. Hemos aprendido, cuando hemos pasado ya por todo este proceso de justificación, hemos aprendido que una mirada lasciva es adulterio, que un deseo codicioso es robo y que la ira injusta es homicidio. Y por tanto, anhelamos vehementemente estar libres de esa mirada y de ese deseo y de esa pasión, pero también de la tendencia que va en esa dirección. Anhelamos que la fuente de nuestro ser sea purificada. Tenemos hambre de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos sed de ser revestidos del nuevo, es decir, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No podemos estar contentos hasta no ser nosotros mismos semejantes al Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, el espejo de justicia y paz. Pero observemos bien, si nosotros llegáramos a alcanzar alguna vez esto, nuestra hambre y nuestra sed solamente tomarían una dirección diferente, porque el hombre piadoso tiene hambre y sed de ver la justicia también en otros. A veces, cuando ve la conducta de los que le rodean, clama: mi vida entera está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Entre más santos nos volvemos, el pecado ve jamás nuestra alma recta y clama: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Con frecuencia llegaremos a decir: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Cuando llegamos a este punto de tener hambre y sed de justicia dentro de los términos que establece la Biblia, entonces tenemos hambre también de una piadosa compañía. Tenemos hambre de ver que lo impío, que lo malvado, que aquello que es desagradable delante de Dios, tenemos hambre de que se convierta, de que se torne también en santo. Y debido a ello, clamamos en nuestra oración diaria: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con hambre y sed clamamos: Señor, pon un fin al reino de maldad, pon un fin al reino del pecado. Señor, derriba los ídolos. Señor, suprime de la tierra el error. Señor, aparta a los hombres y a las mujeres de la lascivia, de la avaricia, de la crueldad, de la borrachera, de los vicios, de las drogas. Anhelamos ver un mundo donde la justicia
prevalezca. Queremos vivir y morir para la justicia, y el celo de la justicia nos consume. Como hijos de Dios, deberíamos de tener un anhelo profundo por ser rectos para con nuestro Creador. Sin embargo, no sé si deberíamos de tomar una decisión en este sentido, ya que el cristiano que se esfuerza por ser justo y vivir de una manera justa, sin duda, será recto para con Dios. Necesitamos tener en el corazón hambre y sed de Dios, que es la representación misma de la justicia. Esto es, debemos de tener el deseo de tener una relación vital con aquel que nos ama y nos cuida. David escribió en uno de los salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice el Salmo 42. Nuestra hambre en el corazón, nuestra hambre por Dios incluirá también el hambre por Jesús, porque Él es el pan de vida. Si ansiamos a Dios y a Jesús como tener hambre y sed, ¿no ansiaremos también ser justos para con las demás personas, para con aquellos que nos rodean, para con aquellos con los que tratamos día con día? Si tenemos este tipo de hambre, el hambre y sed de justicia, ¿no anhelaremos hacer lo recto, lo correcto y vivir como Dios y como el Señor Jesús desean que vivamos? De manera que en esta bienaventuranza podemos ver que tener hambre y sed de justicia, en términos generales, es anhelar la rectitud en todos los aspectos. Si tenemos este hambre y esta sed, la promesa que encontramos de parte del Señor Jesucristo es que Él saciará esta hambre y esta sed. Pero no solamente, vuelvo a repetir, no solamente la va a saciar en este mundo. Esta hambre y esta sed será saciada por toda la eternidad cuando estemos en su reino, que como hemos visto y como hemos comentado anteriormente, es un reino donde prevalecerá la justicia. Si este es nuestro deseo, si este es el deseo vehemente de nuestro corazón, si esto es lo que desea nuestra alma, podemos ser bienaventurados, es decir, podemos ser dichosos, podemos ser felices, porque Él promete que esta necesidad será satisfecha. Que el Señor una vez más nos lleve a experimentar esta hambre y esta sed de justicia. Que podamos ser satisfechos cuando veamos que la justicia prevalece en nuestra vida y en nuestro trato con los demás. Y que al ser justificados para con Dios, tenemos paz justamente para con Él y en nuestra relación con Él. Si aún no has experimentado la justicia de Dios que borra todos tus pecados, que te justifica y que te pone como alguien que nunca hubiera pecado delante de Él, es momento de que clames a Él y que le pidas
ser justificado. Que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, como veíamos ahí en el texto de Romanos, porque Él es la propiciación. Él es el único medio por el cual Dios pasa por alto todos nuestros pecados y nos justifica y nos pone en una condición de rectitud delante de Él. No es, vuelvo a repetir, por nuestros medios. La justificación es algo que le pertenece únicamente a Dios y que se aplica a aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Yo te invito una vez más a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y puedas recibir la justicia que viene de Dios. Y no solamente la que te salva y la que limpia todos tus pecados, sino aquella justicia que también se ha de aplicar en aquellas situaciones donde hemos padecido justicia, porque la justicia de Dios también se aplica y se aplicará en este mundo y se aplicará también por toda la eternidad. Que el Señor Dios Todopoderoso, aquel que es justo en sí mismo, haga en nosotros resplandecer su justicia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios sea en cada uno de ustedes trayendo justicia a sus vidas si han padecido injustamente por alguna razón, que Él traiga la justicia que necesitan y que necesitamos cada uno de nosotros. Te invito una vez más a darle me gusta a nuestra página y a esta meditación. Y que también, si deseas compartirlo con otros, también puedas compartir nuestra página. Te recuerdo que ya también puedes seguirnos en nuestra página de YouTube. Que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su justicia delante de cada uno de ustedes. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas que podemos, Señor, recibir tu justicia divina, Señor. Esa justicia, Señor, que no nos condena por nuestros pecados, sino que por el contrario, Señor, nos declara como justos delante de ti, gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque podemos entender que esta bienaventuranza tiene una aplicación, Señor, en esta vida y que trasciende, Padre, hasta el día que estemos en tu presencia. Te pedimos, Padre, que te manifiestes en todas las injusticias que se viven en este mundo, Señor. Que tú, el juez justo, hagas justicia a aquellos que claman a ti, Señor, por situaciones que están padeciendo, Señor, que han padecido y en las cuales, Señor, no han recibido la justicia. Padre, confiamos únicamente en ti, confiamos, Señor, que finalmente en su momento tú traerás justicia a nuestra vida, traerás justicia, Señor, en un mundo nuevo donde podremos vivir, Padre, juntamente contigo, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo por toda la eternidad, Señor. Manifiéstate, pues, en la necesidad de justicia que pudieran tener, Señor, en este día muchas personas, Señor, y especialmente los que pudieran estar viendo este día, este mensaje, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con sus familias.